Hola y bienvenidos a esta inmersión profunda en el Código Civil uruguayo. Si te interesa el derecho, los negocios o la cultura uruguaya, prepárate. El Código Civil uruguayo es fundamental, es como la base legal de este país. Establece las reglas para las relaciones privadas entre personas, desde el matrimonio hasta la propiedad. Exactamente. Es como el manual de instrucciones para la vida en sociedad en Uruguay. Empecemos con el domicilio. ¿Qué significa domicilio según el código? Buena pregunta. Los artículos 25 y 26 del Código definen el domicilio como el lugar donde resides con la intención de establecerte, o donde trabajas, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa si alguien trabaja desde casa, pero viaja mucho por negocios? O un estudiante que vive en un lugar durante el año escolar. Ahí es donde el código se pone interesante. El artículo 30 dice que si una persona tiene varios lugares que podrían ser domicilios, se considera que tiene domicilio en todos. Pero ojo, para asuntos legales específicos de una de esas zonas, solo ese domicilio cuenta. Es como un domicilio múltiple. Y si alguien no tiene un domicilio, claro. Alguien que se muda constantemente, ¿sabes? El artículo 31 dice que la mera residencia actúa como domicilio en esos casos. El código es muy completo. Definitivamente. Cambiando de tema, ¿qué pasa con la declaración de ausencia si alguien desaparece? El capítulo segundo del código habla de eso. Si no se ha visto a alguien en su domicilio por 4 años y no hay noticias, sus herederos pueden solicitar una declaración de ausencia, según el artículo 55. O sea, si tu tío rico desaparece en un viaje después de 4 años, podrías ir a la corte a decir que está ausente y heredar. Exactamente. Pero hay un detalle. El artículo 56 dice que si la persona ausente dejó un poder notarial hay que esperar 6 años. Ah, como si el poder notarial le diera más tiempo. Sí. Y si se declara la ausencia, ¿qué pasa con su testamento? Según el artículo 61, si hay un testamento cerrado, se abre. Claro, porque si no hay noticias, hay que saber qué quería hacer con sus bienes. Y si la ausencia se prolonga, Si la ausencia continúa por 8 años, o si la persona cumple 80 años, las fianzas que se hayan establecido para la administración de los bienes quedan sin efecto, según el artículo 68. Espera, fianzas. Los herederos tienen que dar una garantía. Sí, para proteger los bienes del ausente, después de 8 años, los herederos pueden dividir los bienes. Increíble. El código es muy detallado. Hablamos del matrimonio ahora. ¿Cómo lo define el Código Civil uruguayo? No solo lo define, sino que también tiene procedimientos para situaciones especiales. Por ejemplo, el artículo 86 habla del matrimonio in extremis, cuando uno de los contrayentes está en peligro de muerte. En serio, suena a película. ¿Cómo funciona eso? Se puede celebrar sin la publicación previa de edictos, pero se requiere la presencia del oficial del Estado Civil y la posterior publicación de los edictos. Increíble. ¿Y hay restricciones al matrimonio? ¿Casos en que no se pueda? Sí. Los artículos 111 y 112, por ejemplo, dicen que los tutores no pueden casarse con quienes estuvieron bajo su guarda. Y una viuda o divorciada no puede casarse hasta 301 días después de la muerte o separación. Para evitar abusos o confusiones sobre la paternidad. Y las obligaciones familiares. El apoyo entre familiares. El artículo 118 dice que padres e hijos tienen la obligación de apoyarse mutuamente. Lógico. Y se extiende a otros familiares. Suegros. Sí, el artículo 119 dice que los yernos y nueras deben alimentar a sus suegros y viceversa si cumplen ciertas condiciones. Qué interesante, ¿no? Todos los códigos civiles incluyen a los suegros. Y la convivencia en el matrimonio. Las responsabilidades. El artículo 129 establece que los cónyuges deben vivir juntos y contribuir a los gastos del hogar. La clásica discusión de las cuentas. Y los bienes que adquieren durante el matrimonio. Según el artículo 130, al casarse en Uruguay se forma automáticamente una sociedad de bienes. Lo que adquieren durante el matrimonio les pertenece a ambos por igual. Interesante. No todos los países lo manejan igual. ¿Y la separación? El código lo reconoce. El artículo 145 dice que los tribunales civiles son los únicos que pueden decidir sobre separación, disolución o nulidad del matrimonio. La Iglesia Católica no tiene poder sobre los divorcios. No. Y el artículo 146 dice que los tribunales civiles también se encargan de los efectos civiles, bienes, libertad personal, hijos. Claro, porque la separación tiene consecuencias legales. Y los hijos menores. El artículo 159 dice que su situación se determinará en los artículos siguientes. Hay reglas para garantizar su protección. Es un tema delicado. ¿Y si la pareja se reconcilia? El código lo contempla. El artículo 160 dice que si se reconcilian, se acaba la separación. Les da una segunda oportunidad. Ujú. ¿Y si la separación es definitiva?
Hay un plazo para iniciar el proceso. Sí, 6 meses a partir de que el cónyuge conoce el hecho que le da derecho a la separación, según el artículo 164. Y la custodia de los hijos. Pueden hacer acuerdos, según el artículo 172, pero si no hay acuerdo, el juez decide. Lo importante es el bienestar de los niños. ¿Hay alguna regla general? El artículo 174 dice que los menores de 5 años se quedan con la madre, salvo que haya una razón grave. Interesante. ¿Y los hijos nacidos fuera del matrimonio? El artículo 239 dice que el reconocimiento de un hijo natural es irrevocable. Una vez que el padre lo reconoce, no puede retractarse. Exactamente. El artículo 257 regula la adopción y dice que se necesita el consentimiento de los padres biológicos. Claro, porque la adopción implica la patria potestad. ¿Y cómo se formaliza? El artículo 258 dice que debe hacerse por escritura pública e inscribirse en el registro de Estado civil. Muy formal. ¿Y la patria potestad? ¿Quién la tiene? El artículo 252 dice que la ejercen ambos padres, salvo decisiones judiciales o acuerdos. Responsabilidad compartida. Hemos cubierto mucho en esta primera parte. Hemos visto domicilio, ausencia, matrimonio, obligaciones familiares, separación, hijos, patria potestad. Es increíble lo que regula este código. Y aún queda mucho por descubrir. En la siguiente parte veremos tutela, propiedad, usufructo, servidumbres, posesión, herencia. No se pierdan la próxima entrega de esta inmersión en el Código Civil uruguayo. Continuamos explorando el Código Civil uruguayo, adentrándonos en la tutela, esa figura legal que protege a los menores. Como un guardián legal, ¿qué dice el Código sobre la tutela? El artículo 314 la define como un cargo personal. No se hereda ni se renuncia fácilmente. Un compromiso serio. ¿Y si ambos padres fallecen? ¿Quién se encarga de la tutela? El artículo 335 lo explica. Se organiza según las secciones tuturli 3 del Código, pero se puede rechazar el cargo. Es comprensible. ¿Y qué poderes tiene un tutor? ¿Puede vender los bienes del menor? No a su antojo. El artículo 305 limita sus facultades. Necesita autorización judicial para vender inmuebles. ¡Qué alivio! Hay protección para el menor. Hablemos de la propiedad ahora. ¿Cómo se clasifican los bienes? El artículo 464 divide los derechos y acciones en muebles e inmuebles según su naturaleza. ¿Y la propiedad nacional? ¿Qué bienes son? El artículo 466 dice que hay propiedad nacional y particular. Y dentro de la nacional hay bienes de uso público y bienes privados del Estado. Espera, las calles y los ríos son del Estado. Sí, el artículo 468 los menciona. Calles, plazas, puentes, el mar, ríos. Todos podemos usarlos, pero bajo las reglas del código. Fascinante. ¿Y los bienes fiscales? ¿Son como las oficinas del gobierno? No. El artículo 481 dice que son tierras sin dueño dentro del Estado, también los bienes vacantes y los de personas que mueren sin heredero, según el artículo 432. El Estado hereda en esos casos. Hablemos del usufructo ahora. ¿Puedes explicarlo? Claro, el artículo 462 define el usufructo como el derecho a disfrutar de los frutos de una cosa ajena. Disfrutas de algo que no te pertenece. ¿Y qué pasa con los diferentes tipos de frutos? El artículo 532 dice que el usufructuario puede obtener los frutos naturales, industriales o civiles. Completísimo. ¿Y si al inicio del usufructo hay frutos sin madurar? El artículo 532 dice que esos frutos pertenecen al usufructuario. Un buen comienzo. ¿Y los bienes que se consumen al usarlos? El dinero, por ejemplo. El artículo 507 dice que el usufructuario se convierte en propietario de esos bienes, pero debe restituir su valor al final del usufructo. Lógico. ¿Y el usufructuario tiene obligaciones? ¿Paga algo? Normalmente sí. El artículo 515 dice que debe dar una garantía al propietario. Con un seguro. Hablemos de las servidumbres. ¿Qué son? Son limitaciones a una propiedad en beneficio de otra. Un ejemplo. Imagina un camino en tu propiedad que tu vecino usa para llegar a la suya. Esa es una servidumbre de paso. Tu propiedad sirve a la otra. Hay diferentes tipos de servidumbres. El artículo 551 distingue entre continuas y discontinuas. Las continuas funcionan sin acción humana, como un acueducto. Las discontinuas necesitan acción humana, como el paso. Y si la propiedad beneficiada se divide. El artículo 554 dice que cada nuevo propietario puede usar la servidumbre, pero sin aumentar la carga para la otra propiedad. Equilibrio. ¿Algún ejemplo de cómo se aplican las servidumbres? El artículo 614 dice que si las ramas de tu árbol invaden la propiedad vecina, ésta puede pedir que las cortes. Hasta los detalles. Pasemos a la posesión. ¿Qué significa poseer un bien? Es tener poder de hecho sobre una cosa, con la intención de tenerla como propia, según el código. Si encuentro un tesoro en mi jardín, soy el dueño. No siempre. ¿La posesión puede ser legítima o no? La posesión es compleja. ¿Y las acciones posesorias? ¿Para qué sirven? Son las herramientas que protegen la posesión. El artículo 660 dice que se hereda. Protección heredada.
¿Y si alguien me perturba en mi posesión? El artículo 661 te da derecho a pedir que te restituyan la posesión. Menos mal. ¿Y en un juicio posesorio se discute quién es el dueño? No. El artículo 665 dice que no se discute el dominio. Se protege la posesión, no la propiedad. ¿Y qué pruebas necesito para demostrar posesión de un terreno? Actos de dominio, según el artículo 666. Construcciones, cerramientos, plantaciones. Acciones, no palabras. Ay. ¿Y la diferencia entre acción posesoria y reivindicatoria? El artículo 666 define la acción reivindicatoria. El propietario la usa para reclamar su propiedad. Ahí sí se discute la propiedad. Dos caras de la misma moneda. Entremos al mundo de la herencia. Empecemos con el testamento. El artículo 800 dice que un testamento abierto, si cumple las formalidades, es legal. ¿Y qué es un testamento abierto? Se otorga ante un escribano y testigos. El testador habla, el escribano escribe. Solemne. Hay otra forma de testar. Sí, el testamento cerrado, según el artículo 801, el testador entrega un sobre cerrado al escribano con su voluntad dentro. Un secreto. Y si no puede firmar. El artículo 806 dice que puede hacer un testamento cerrado, escrito y firmado a mano. Flexibilidad. Y al abrir un testamento cerrado. Hay formalidades, según el artículo 800 eso, para asegurar que no haya alteraciones. Seguridad para la voluntad del fallecido. Restricciones sobre los testigos. Sí, el artículo 809. Menores, ciegos, sordomudos, dementes no pueden ser testigos. Para garantizar la imparcialidad, hablemos de la indignidad, que es un heredero indigno. El artículo 845 lo explica. Es un heredero que comete actos graves contra el testador. Puede ser excluido de la herencia. Castigo para los herederos malos. Y si tiene hijos, también pierden la herencia. No, el artículo 848 protege a los hijos del indigno. La indignidad no los afecta. Justo. ¿Y qué cargas puede tener una herencia? El artículo 871 dice que las pensiones alimenticias que debía el fallecido gravan la herencia. Las obligaciones no desaparecen con la muerte. Y la porción conyugal. El artículo 864 la define. Es la parte de la herencia para el cónyuge sobreviviente. Protección para quien queda solo. Por último, ¿qué es la legítima? Es la parte de la herencia que la ley reserva para ciertos herederos, según el artículo 884, descendientes, ascendientes y cónyuge. No importa lo que diga el testamento, ellos se heredan. Exacto. Es la protección de la ley para los familiares más cercanos. Llegamos a la última parte de nuestra inmersión en el Código Civil uruguayo. Contratos y obligaciones, donde las palabras tienen peso legal. Así es. El artículo 1265 nos habla de cómo se forma un contrato. Una oferta está vigente hasta que se acepta o se retira. Si quiero comprarle la bici a mi vecino, mi oferta está ahí hasta que ella diga que sí o yo me arrepienta. Exacto. Y el que ofrece puede retractarse a menos que se haya comprometido a mantener la oferta por un tiempo. Equilibrio entre libertad y seguridad jurídica. ¿Y si un contrato tiene un fin ilegal? El artículo 1288 dice que un contrato con causa ilícita es nulo. No puede ir en contra de la ley o la moral. Lógico. ¿Y qué hay de la responsabilidad civil? ¿Cuándo hay que reparar un daño? El artículo 1324 dice que eres responsable no solo por los daños que causas tú, sino también por los que causen personas a tu cargo, cosas bajo tu cuidado. Así que soy responsable si mi perro muerde a alguien. Sí, pero puedes librarte si demuestras que hiciste todo lo posible para evitarlo. Menos mal. ¿Y cómo se extinguen las obligaciones? ¿Cómo se termina una deuda legalmente? De varias maneras. Una es la compensación, del artículo 1499. Si dos personas se deben mutuamente, las deudas se cancelan hasta el monto que coincida. Práctico. Hay reglas para la compensación. Las deudas deben ser líquidas, exigibles y de la misma naturaleza, sin duda sobre su monto o existencia. Deudas claras y definidas. Para terminar, hablemos de las obligaciones condicionales. ¿En qué se diferencia? El artículo 1407 dice que su cumplimiento depende de un evento futuro incierto. Solo se cumplen si ocurre ese evento. No entiendo. Imagina que prometes comprar un auto si te dan un préstamo. Si te lo dan, debes comprarlo. Si no, no hay obligación. La obligación está en pausa. Exacto. Y con esto concluimos nuestra inmersión en el Código Civil uruguayo. Un viaje increíble. Hemos aprendido mucho sobre ese código y su impacto en la vida en Uruguay, desde el domicilio hasta las obligaciones, pasando por la familia, la propiedad y la herencia. Un código que busca regular las relaciones entre las personas, proteger a los más débiles y crear un marco legal justo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya sido útil e interesante. Hasta la próxima.